Eso. Cuán bello es ese. Son las 11:06 y damos la bienvenida a quienes se integran a la sintonía y, por cierto, también a nuestro pastor Edgar, que ya está con nosotros en esta mañana de día martes. No sé por qué se cambió el día de repente. Estamos en Marte. ¿Cómo está, pastor? Muy bendecido y bienvenido a compartir esta mañana. Muchas gracias, hermana María Salud. Bien, pues, gracias al Señor. Damos gracias al Señor por este día. Amén. Por estas misericordias nuevas que el Señor nos entrega en esta mañana, por su fidelidad, deseando que la gracia del Señor, cierto, nuestras oraciones esté sobre todos los que están en la sintonía en esta hora, y que el Señor, por su Espíritu, abra nuestro corazón para conocerle más, para, como dice el escritor, podamos procurar abundar más en este entendimiento, en este conocimiento. Amén. Amén, pues así sea. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así dice el apóstol Pedro. Bueno, ¿qué podemos entonces hoy tener, pastor? ¿Qué nos va a compartir? Qué bueno, porque veo el Salmo 90 por ahí. Qué bueno que escucha la radio, pastor. Sí, el Salmo que se ha estado compartiendo justamente en la lectura de la radio, ¿cierto? El seguimiento que se lleva. Bueno, el Salmo 90, el Salmo 91 y el Salmo 92 específicamente son como que si fuera un grupo de estos tres salmos se complementaran, como que si uno apunta a uno al otro y el otro al que sigue. ¿Cierto? Van unidos hasta el 91, 92. Hasta el 92 ya se encuentran otras verdades. La verdad que los salmos, según el mismo Señor, hablan de Él, ¿cierto? Pero de Él hay salmos, ¿cierto?, que hemos dicho, hablan acerca de esta obra del Evangelio de manera muy precisa, del día de la crucifixión, por ejemplo, de los momentos. Hay salmos que se refieren como a esos instantes, y que muchas profecías, palabras que están ahí, se cumplieron justamente en el momento que el Señor estaba en la cruz. Pero cuando se habla de Él, no podemos tampoco dejar afuera su obra, y con respecto a su casa, que la casa también, la morada de Dios, ¿cierto?, o la iglesia, están como tan relacionadas que cuando se habla del cuerpo de Cristo, ¿cierto?, no se puede hablar de la cabeza separada del cuerpo, sino que están unidas, no se puede hacer una separación. Cuando se habla del Señor en los Salmos, también uno debiera ver que es una revelación hermosa acerca del Señor Jesucristo, su obra, y también se involucra la casa a la cual somos nosotros. Hablará de casa el salmista o los salmistas en muchos otros salmos, ¿cierto? Pero en lo que se ha estado siguiendo la lectura, ¿cierto? El Salmo 90. ¿Cómo comienza el Salmo 90, ¿cierto? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es un salmo de Moisés. Así es. Y que lo que habla Moisés cuando escribió esto, que el Señor nos es refugio, o casa, o el Señor nos es morada. Habíamos compartido alguna vez acá que nosotros decimos, en nosotros habita el Señor. Sí. Pero con respecto a este salmo, somos nosotros los que habitamos en Él, porque Él nos ha sido a nosotros por refugio. Juan dirá más adelante esto doble, ¿cierto? Esta situación que dice Juan por ahí, permaneced en mí y yo
permaneceré en vosotros. Es como una permanencia, claro. una morada, claro, como Mutua. para ambos lados, Sí, ¿cierto? sí. Para ambos lados. Dios habita en nosotros, decimos, y está mostrado en las cartas. Pero conforme a lo que dice acá el salmista, dice que nosotros moramos en Él, porque Él ha sido nuestro refugio, ¿no? Ahora, no vamos a analizar profundamente el Salmo 90, pero decir que es glorioso que uno podría encontrar en el Salmo 90 quién es nuestro refugio, ¿no? Y dice, ¿desde cuándo, cierto? Lo que significa, desde antes que naciesen los montes. Así es. Y antes que se formase la tierra y el mundo. O sea, saber que en donde nuestra casa, cierto, nuestro refugio, el Señor está desde antes, para no tener temor, no tener temor de en dónde habita nuestro corazón aún en el día malo, en el tiempo malo. Estamos, y no una casa que se levantó hace un tiempo, ¿cierto? Ni una casa que tiene un par de años, un par de siglos, sino que de generación en generación. Y hará el salmista irá mostrándonos la condición del hombre, etcétera, ¿cierto? Y que los 1000 años delante, todo tiene que ver con nuestro refugio, sí. Que para el Señor 1000 años, nuestro refugio delante de tus ojos, son como el día de ayer que pasó, etcétera, y como la noche de la vigilia. Dice después que enséñanos a conocer, dice por ahí. ¿A contar nuestros días? Claro, los días, enséñanos de tal modo a contar nuestros días y tráiganos al corazón sabiduría. El Señor nos enseña y cuánto el Señor se preocupa en la genealogía, por ejemplo, la genealogía de... Sí, pues por eso están. Claro, y en Génesis, por ejemplo, cuando de manera tan detallada dice que nació y tuvo tantos años, ¿cierto? Y tuvo tantos hijos, sí. Y después tuvo tantos años más hasta que murió y después engendró tantos hijos. No como la generación de Caín, que no se especifican los días, a la importancia que Dios le da a contar, ¿cierto? Y que en ellos dice, hay sabiduría. Ahora, el Salmo 90 dice, el Señor nos ha sido refugio, ¿no? El Señor nos ha sido, Él es nuestro refugio. El 91 dice, también el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Por ahí yo dejé ahí está, justamente. Y el 92 al final dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro, plantados en la casa, en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán, estarán, aún en la vejez fructificarán, vigorosos y verdes, etcétera. O sea, es como que uno va viendo que en esto van como enlazados estos tres salmos. El Salmo 91, hablando del Señor, porque esto lo toma Mateo, también dice el Salmo 91:9, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, has puesto al Altísimo por tu habitación. De nuevo, lo que dice el Salmo 90, al Altísimo por tu habitación. No que el otro aspecto de que nosotros somos la habitación del Altísimo, sino que aquí es la otra parte, sino poner al Altísimo por habitación. Los pasajes ahí se refieren al Señor, el 91 directamente, cuando lo toma Mateo cuando es tentado por el diablo, ¿cierto? Y se hace referencia justamente al Salmo 91. Ahora, el Salmo 91 en el versículo 1, ¿cierto? Algunas cosas a considerar. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Cómo nos gustaría a nosotros que realmente este salmo sea una palabra que esté en nuestro corazón, un cántico, como escuchábamos, sea un cántico que verdaderamente de vida, ¿cierto? No como tenerlo como abierto, ¿cierto? Que compartíamos como el salmo abierto en las casas y que por el hecho de tenerlo abierto, ¿cierto? Enlazar estos salmos, pero especialmente el 91, que no tiene, aun cuando las verdades que dice, pero si pudiera tener efectividad verdadera en nuestro corazón, que pudiéramos cantarlo y que
aun cuando no esté abierto y esté cerrado, Claro. sea el cántico de la victoria nuestra, que realmente habitamos nosotros al abrigo del Altísimo. Ahora, para los que les gusta más o estudian más, ¿cierto? Cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo, se refiere esa palabra, el abrigo, al secreto, el que habita en el secreto, en la intimidad, en lo secreto del Altísimo. Ese dice, el que habita en lo secreto, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, uno, como que si no cumplimos la primera parte de nuestro encabezado, ¿cierto?, de este salmo, los demás no tiene efecto, no tiene el efecto de la vida del salmo, si realmente no hay esa... Claro, es como el Salmo 23. Claro. Si Jehová no es nuestro pastor, la verdad que lo que sigue del salmo, palabras que no tienen el efecto. Ahora, el Salmo 91 también dice, el que habita en el secreto del Altísimo. ¿Qué significa habitar en el secreto del Altísimo? Ahora, esta palabra, el abrigo, ¿cierto?, el secreto, está en otros salmos, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 18, en el Salmo 18, Salmo 18, versículo 11. Aquí está un poquito trabajada esta Biblia. Puso tinieblas por su escondedero, dice, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. El Señor puso tinieblas, pero también cuando dice por su escondedero, puso tinieblas en el lugar secreto. O sea, lo cubrió. El lugar secreto, el Señor lo cubrió con tinieblas, por cortina, dice, suya alrededor de sí, oscuridad de agua, nube de cielo. Esa palabra es cierto porque cabalgó sobre un querubín, voló, y las tinieblas, en el lugar secreto de Dios, el lugar secreto está cubierto por tinieblas. En la otra parte donde está esto, en el capítulo 27, Salmo 27, en el versículo 5, es la misma palabra del Salmo 91, ¿no? Dice, Él me esconderá. Ay, sí. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, o lugar secreto. Me ocultará en el secreto de su morada. Sí. O sea, no es un lugar accesible, como de fácil. Por eso el escritor dice, Hebreos, que para nosotros, es decir, tenemos esta libertad para llegar a la intimidad, ¿cierto? El lugar secreto en el tiempo de Moisés, ¿cierto? El tiempo más íntimo, más entrañable, en el fondo de esta tienda, oscuro, ¿cierto?, alumbrado por una lámpara que había que tener. Pero el lugar de la mayor intimidad, más afuera estaban los sacerdotes y más afuera estaba todo el pueblo. Pero el lugar de la intimidad, ¿cierto? Ahora, dice que el Señor nos esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Nos ocultará, dice, en lo reservado o en lo secreto de su morada, y sobre una roca nos pondrá en alto. Atendiendo a lo que dice el Salmo 91, ¿cierto?, que el que habita. La pregunta también es para nosotros si realmente nosotros habitamos en el secreto de Dios, si podemos habitar. El Salmo 31 versículo 20 dice, en los secretos de tu presencia. Es la misma palabra, al menos, ¿cierto?, de los manuscritos que uno puede estudiar, se usa la misma palabra, en el secreto de tu presencia, o dirá en el abrigo de tu presencia, como dice el Salmo 91. En el secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención y de lengua. Salmo 61:4. También otra palabra que habla acerca de esta misma palabra de secreto. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Lo mismo, en el mismo sentido, ¿cierto? El que habita al abrigo del Altísimo. Estaré seguro. Ahora, ¿dónde se cambia esta palabra o se tradujo en la interpretación? Estaré seguro
en el secreto de tus alas. Ese es nuestro seguro. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Un texto más, ¿cierto? En el capítulo 81, en el versículo 7. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en el secreto del trueno. Ahí, por una parte dice que el principio eran de las tinieblas, ¿cierto? El Señor, el secreto lo cubrió con tinieblas, pero es el lugar secreto. Es el lugar de la habitación de Dios. Y que nosotros podemos cantar, ¿cierto? Cantar este salmo y no tenerlo solamente como un texto abierto en nuestras casas, sino que realmente sea el canto. Si nosotros logramos llegar hasta el lugar del secreto de Dios, el lugar de la intimidad de Dios, el lugar que está Dios más apartado, y uno puede estar en esa condición. Las palabras del Señor dijo: venid a mí. No olvidar esas palabras. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque dice, ligera mi carga, y tendremos realmente esa paz con Dios en el secreto. El secreto se acerca a nuestro Señor Jesucristo. En Él habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 3 también habla, el escritor ahí en Colosenses. ¿Usted lo tiene? 3:3. Sí. 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermoso. Claro. Vuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está en esta reflexión de esta mañana. Considerar nuestra vida, dice, escondida con Cristo en Dios. Podemos nosotros alcanzarlo, dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará, dice. El que logra entrar en el secreto con Dios, el que llega hasta su presencia en la invitación de Dios. Entonces uno puede seguir leyendo el Salmo 91 y dice, morará, el morar, o sea, puede uno pasar el día, ¿cierto? Y pasar la noche. Sí. Ahora, bajo la sombra del Omnipotente. Los profetas, el profeta Isaías especialmente habla de la sombra de la gran roca que nos puede cubrir, como en un día soleado, ¿cierto? Y que haya un peñasco gigante que realmente dé sombra y dé refrigerio a nuestra alma. Así es entonces el que logra entrar en su presencia. Habrá en su morada verdadera descanso, como dijo el Señor, cuando uno va a Él. Habrá verdadera paz en nuestro corazón. Podremos cantar con libertad este salmo, este cántico, ¿cierto? El que habita el abrigo del Altísimo morará. El Señor nos es refugio. Amén. Plantados, amén, como para enlazar con el otro salmo, con el salmo, claro, el Salmo 92, plantados en la casa del Señor. Ahora, Colosenses, cuando nos habla de esto, es como que, ¿cierto? Toda la carta, cuando la escribe el apóstol, hablando de ser plantados en la casa, el ser arraigado, ¿cierto? El que, ¿cómo dice? Si habéis recibido... ¿Se habéis resucitado con Cristo? Claro, no, dice a los que de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados. Sí. Ahora, vuestra vida está escondida, pero ¿cuál es como la condición de alcanzar el secreto? En el versículo 3 es porque habéis muerto. ¿Quién quiere cantar este salmo? Para que nuestra vida realmente esté escondida y podamos morar todos los días. Como dice el salmista, en la casa del Señor moraré todos los días. Pero cuando nuestra vida alcance el secreto de Dios, que es Cristo. Pero para eso, pone el escritor acá, tenemos que estar
muertos, ¿no? Y muertos en nuestra voluntad, nuestra voluntad realmente que quede quebrada, como decíamos la otra vez en Mateo, el beber la copa, el buscar, el anhelar hacer su voluntad. Mientras anhelemos buscar lo que Dios quiere y que nuestra voluntad no se haga más nuestra voluntad, entonces se podrá alcanzar este secreto, ¿no? No es una palabra que va a tomar efecto porque sí nomás, ¿cierto? Claro. Sino que va a alcanzar efecto cuando nuestra voluntad sea quebrada, seamos quebrados en lo que nosotros queremos hacer. Si Dios quiere que se haga su voluntad en esta tierra, que venga su reino. Entonces, ¿qué es lo que interfiere justamente nuestra vida natural, nuestros deseos, ¿cierto? Sí. Habéis muerto con Cristo. Si nos consideramos que hemos muerto con Cristo, entonces tengamos seguridad que vamos rumbo al secreto de Dios, a que nuestra vida esté escondida con Cristo. ¿Y dónde es eso? ¿Dónde es eso para que tenga sentido esto? ¿Cierto? Que no es algo como que ¿dónde opera realmente que mi vida se esconda? ¿Dónde me escondo yo? O la vida de Dios, si mi vida natural ya me considero que estoy crucificado con Cristo. Entonces, ¿dónde está el secreto? ¿Dónde? ¿Dónde podría estar el secreto? Ahí dice, con Cristo. El secreto está en Cristo. ¿Pero dónde? En lo práctico, ¿dónde? ¿Dónde está? Si decíamos al principio, esto no es una cosa que se divide, sino que estamos unidos a Cristo, sino que estamos escondidos en la práctica, en el cuerpo de Cristo. Si estamos escondidos con Cristo, es en su cuerpo, es en la iglesia. Esa es la iglesia donde realmente uno debiera sentirse que está escondido, que somos parte de su casa, somos parte de su iglesia. Es como una casa, ¿cierto? Y que yo estoy adentro de la casa, no nos ve nadie, estoy guardado, estoy protegido porque pertenezco a la casa del Señor, pertenezco al cuerpo de Cristo, donde ya dejo de ser una persona individual para transformarme en un miembro nomás. Y un miembro pegado a otro miembro, como que ahí se va escondiendo y después viene otro miembro y nos vamos, porque nos necesitamos y conformamos lo que es el cuerpo de Cristo. O sea, el Salmo 91 tiene vigencia hoy en día gloriosamente, pero cuando ingresamos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y somos miembros de la iglesia. Por eso, ¿cuántas veces se ha dicho que no piense más de manera que lo puede hacer todas las cosas individual, ¿cierto? Necesitamos justamente los otros miembros para quedar escondidos, para estar en la intimidad, para estar en el secreto de Dios. Ahí, en el cuerpo de Cristo, ¿no? En su presencia. Amén. Amén, pues amén. Oremos al Señor, pastor, para que, como hemos dicho en más de alguna ocasión, esta palabra encuentre ahí y alcance el corazón y nos redarguya pues cada vez para que podamos ir creciendo en estas Amén. Verdades. Amén. El escritor dice, Jesús le dijo a unos que preguntaban de estas palabras que las conocemos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Uno podría decir, nadie viene al secreto del Padre si no es por mí. Nadie puede alcanzar este secreto. Hace tanto tiempo le dijo a Felipe que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. Claro, sí. Ha visto la intimidad, ha visto el secreto de Dios, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Oramos al Señor, damos gracias, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra, Señor, abunde en nuestro corazón, more, abra nuestro entendimiento para ir adelante, Señor, a la madurez, como está en la exhortación. Vamos juntos adelante, vamos hasta tu presencia, hasta la intimidad, hasta el secreto,
hasta estar delante de ti. Señor, pero que esta palabra, Señor, se haga verdaderamente vida en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que somos participantes de este cuerpo, somos participantes de tu obra, Señor. Y eso es en lo cotidiano, en el día a día, en el considerarnos, en el reconocernos los unos a los otros, el no desecharnos, el no rechazarnos, sino que nos necesitamos como miembros para conformar esta obra tuya, Señor, hasta que venga, Señor, hasta que se haga presencia, se haga manifiesta tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Sí, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, pastor.